Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es para nosotros un privilegio del cielo poder comentar para ustedes la lección número 3 titulada El Señor Reina. Afirmación que, como vamos a ver, es una afirmación de fe que declara el reino soberano de Dios sobre todo lo que existe, sobre toda creación, incluyendo los asuntos de la tierra, de las naciones, de su pueblo y la disposición final de Dios en juicio para terminar con aquello que amenaza en el día de hoy esa afirmación que declara que el Señor reina. Por esa razón, nosotros vamos a estudiar algunos salmos pertinentes que nos ilustran, nos instruyen sobre el significado de esta declaración y cómo Dios se propone vindicarla en nuestro mundo. Vamos a recordar antes de orar nuestros dos complementos. Son dos complementos que tenemos preparados para ustedes. Número 1, complemento escrito, un bosquejo escrito, donde hemos puntualizado las principales ideas de este comentario y se encuentra su descripción, mejor dicho, su enlace se encuentra en los comentarios y en la descripción de este video para que usted descargue, bien sea la versión digital, bien sea la versión blanco y negro para imprimir. Y nuestro segundo complemento, nuestro comentario al texto bíblico en vivo, realizado todos los días sábados a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Verifique su horario, la diferencia con Venezuela, para así poder comenzar con nosotros a tiempo y responder alguna inquietud, algún comentario que haya surgido durante el estudio semanal. Habiendo dicho esto, vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos a nuestra lección número 3. Lección número 3, el Señor reina. Vamos a estudiar los textos bíblicos. Vamos a orar. Nuestro Padre santísimo y bendito, delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús venimos y nos atrevemos a entrar en audiencia santa delante de ti, Señor. Y allí delante de tu trono, amparados en los méritos, en las promesas, en la justicia y en la suficiencia de Jesucristo, nosotros demandamos el cumplimiento de tu bendita promesa de enviar tu Santo Espíritu para que nos instruya, para que nos guíe en el conocimiento de toda verdad que es en Cristo. Sobre todas las cosas, muéstranos a Cristo lleno de gloria y de santidad, para que al verle en tu palabra podamos ser transformados de gloria en gloria a su imagen, Señor. Te lo pedimos, Padre Santísimo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a estudiar el día de hoy textos bíblicos, salmos que tienen que ver con la afirmación de fe que declara que el Señor reina. Y vamos a introducirlo de esta manera. A ver, ¿qué cosa es en este momento de nuestro mundo? ¿Qué cosa es la afirmación el Señor reina? ¿Qué cosa es esa afirmación? En esencia, esa es una declaración hecha por la fe. ¿Por qué razón decimos que es una declaración hecha por la fe? Porque esta declaración que nosotros creemos que es un hecho, declaración que representa desde nuestro punto de vista creyente, representa la descripción de la realidad. Al decir el Señor reina, nosotros los creyentes estamos declarando
lo que consideramos que es la descripción más acertada de la realidad, de todo cuanto existe. Sin embargo, atención, en este momento afirmar el Señor reina es una afirmación hecha desde la fe, hecha por la fe. ¿Por qué razón? Bueno, por una razón muy sencilla. Al decir el Señor reina, nosotros los creyentes estamos afirmando una realidad que no siempre es visible, tangible y que puede ser deducida de la observación del mundo y de su dinámica. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Qué queremos decir? Bueno, lo que queremos decir es que cuando usted contrasta la afirmación "el Señor reina" con el estado actual del mundo, con las dinámicas de la historia, con la forma en la que el mundo se encuentra, usted tiene de manera contrastada dos realidades, dos cosas que parecen no estar en armonía, que parecen más bien estar en conflicto. En otras palabras, el Señor reina, sí, pero ¿por qué los justos están sufriendo? Aún. Otro ejemplo, el Señor reina, sí, pero ¿por qué hay naciones del mundo que oprimen al pueblo de Dios? Otra, por ejemplo, otra afirmación, el Señor reina, sí, pero ¿por qué todavía hay personas que viven como poseídas por el diablo? Otra, el Señor reina, sí, pero ¿por qué razón mis esperanzas sobre que Dios me haga justicia de mi adversario todavía no se ve, no se experimenta? El Señor reina, sí, pero parece que más bien quien está reinando en este mundo, por su dinámica, por lo que podemos observar de las naciones, de guerras, de desastres naturales, más bien parece que quien reina es el mismo diablo. Eso es lo que queremos decir al proponer que la declaración "el Señor reina" es una declaración que hoy se hace por la fe. Creemos por la fe que esta es una declaración que describe la realidad. Creemos que es así, pero hay que evaluarla y hay que partir de ella como una declaración de fe, atención, que aún requiere ser vindicada en la historia de este mundo para desembocar, conducir y terminar en la alabanza de todas las criaturas. El Señor reina necesita ser verificado, necesita ser vindicado, necesita esta afirmación ser constatada en la historia de la gran controversia. ¿Por qué razón? Porque la afirmación "el Señor reina" precisamente es amenazada por la historia de la rebelión, por la historia de un conflicto cósmico que usted y yo, como adventistas del séptimo día, hemos llegado a conocer como la gran controversia, el conflicto de los siglos. ¿Y qué afirmación precisamente amenaza la historia de esa gran controversia? ¿Cuál es la afirmación que pone en cuestión la historia, la rebelión, el registro de la gran controversia entre Cristo y Satanás? ¿Cuál es la afirmación que precisamente amenaza la historia de la controversia? Precisamente lo que se amenaza es que el Señor reine. ¿El Señor reina? Ok, ¿cómo es su reinado? ¿Es un reinado de amor? ¿Es un reinado de sencillas promesas, pero que nunca se cumple? ¿Cuál es la característica, el carácter de esta afirmación? De eso se trata nuestra lección. De eso se trata nuestro comentario.
Vamos entonces a mirar en primer lugar el Salmo número 8. Y la razón por la cual vamos a leer el Salmo número 8 en primer lugar es porque nosotros queremos utilizar este Salmo para leerlo. Atención, ¿cómo lo vamos a leer? Vamos a intentar leerlo desde la perspectiva de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Desde la perspectiva de la gran lucha entre el bien y el mal. Vamos a intentar, desde el conflicto de los siglos, mirar y leer este salmo. Y vamos a darnos cuenta que este salmo parece un resumen, en pocas palabras, de la historia total de la gran controversia. Y vamos a descubrir, atención, el papel del ser humano dentro de esta controversia y la relación de la controversia con Jesucristo. Vamos a mirar entonces el Salmo número 8. Vamos a proyectarlo en pantalla para que nosotros podamos leerlo. Ok, ahí está. Salmo número 8, versículo 1 en adelante. Lo primero que nosotros vamos a notar de este salmo es lo siguiente. Voy a resaltar dos versículos de este salmo. Número 1, escucha esto. Versículo número 1, voy a resaltarlo, vamos a leerlo y vamos a contrastarlo con el último versículo del Salmo. Dice el Salmo 8, versículo 1, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ahora mira lo que va a ocurrir aquí. Si vamos hasta el último versículo, mira lo que nos dice el versículo número 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Note que tenemos en el versículo número 1 y el versículo número 9, note que tenemos, a excepción de la palabra grande y la palabra glorioso en el primer versículo, note usted por favor que tenemos exactamente la misma declaración al comienzo y al final del Salmo. Eso, mis amigos, no es casualidad. Esa es una estructura literaria, una forma de organización de la información y del escrito conocida como un inclusio. ¿Qué cosa es un inclusio? Es una forma de organizar la información o el escrito literario en donde la misma forma de apertura del escrito o del texto es la misma forma de cierre o de conclusión. Lo mismo al principio, lo mismo al final. ¿Para qué se hace eso? Para mostrar, atención, para mostrar que el contenido que queda en medio, encerrado entre el mismo comienzo y el mismo final, el contenido que queda en el medio, escucha, es lo que pone a prueba y conduce a la misma conclusión que fue la propuesta del principio. Voy a dar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo delante de mí un experimento, es un experimento científico, ¿ok? Tengo delante de mí ese experimento científico. Y la razón por la cual yo voy a hacer ese experimento científico es porque existe una verdad, existe un misterio que me cautiva, un misterio que demanda mi investigación. Así que antes de comenzar ese misterio, escucha, antes de comenzar esa investigación para develar y descubrir el misterio, la verdad oculta en la experimentación, yo comienzo con la propuesta de la curiosidad. Una propuesta de curiosidad. ¿Cómo será? Pero cuando llevo a cabo la experimentación y descubro por medio de la experiencia la verdad oculta en el experimento, yo termino pronunciando lo mismo del principio, pero aunque es lo mismo, tiene connotaciones diferentes. Yo termino diciendo, al principio dije,
y al final termino diciendo, ¿te das cuenta? Aunque son la misma declaración, la primera, y la segunda, Aunque son la misma declaración, la primera es una propuesta, la última es una conclusión que se deduce de lo que quedó en el medio para desembocar en lo mismo que se había propuesto al principio, pero ahora es una propuesta comprobada. Ahora la propuesta del principio se verificó en la realidad. La propuesta del principio, la hipótesis del principio, ahora está comprobada. Ahora puede ser creída y deducida. Eso es exactamente lo que tenemos en el Salmo número 8. En el Salmo número 8, la primera declaración, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Eso es una propuesta. Esa es la propuesta del Salmo. Es lo que el Salmo propone que se crea, lo que el Salmo propone que se acepte y que se reciba por ahora por la fe. Y lo último que el Salmo dice ya no es una propuesta de fe. Ya el Salmo no se la propone a usted y a mí como algo que debemos recibir por la fe. El Salmo la propone como algo que puede ser deducido de lo que está en el medio, algo que puede ser creído y aceptado de las demostraciones, de las evidencias que quedaron en el medio del Salmo. Entonces, ¿qué es lo que el Salmo propone? Ok, número 1, primera propuesta. El Salmo te propone creer que el nombre de Jehová es glorioso en toda la tierra. Pero hay un problema, y el problema es que el estado actual de la tierra parece no demostrar que el nombre de Jehová es glorioso. Así que nosotros vamos a leer el Salmo para ver si podemos concluir al final con la misma propuesta del principio. A ver si podemos concluir que en efecto, de verdad, Dios y su nombre son grandes en toda la tierra. Vamos a mirar entonces lo que dice el Salmo en su medio, ¿ok? En el desarrollo del mismo. Y para eso nosotros vamos entonces a continuar la lectura desde el versículo número 1. Dice así, vamos a leerlo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ahora escucha esto, mira lo que va a pasar aquí. Has puesto tu gloria en los cielos. Fíjate, vamos a leer esto desde la perspectiva del gran conflicto. Los cielos declaran la gloria de Dios. Los cielos comunican la inmensidad de la creación. Mis amigos, si el lugar donde nosotros habitamos es creado como lo creemos, entonces el Creador debe ser absolutamente glorioso. Y la observación de los cielos naturales sobre nuestra cabeza comunican la grandeza, la gloria de este grandísimo Creador. Los cielos son infinitos en su extensión. Los cielos comunican grandeza, poder. Imagínate considerar solamente el tamaño, la dimensión, el poder de los astros y de los movimientos de los astros a nuestro alrededor. Esto tiene que ser parte de la grandeza del Creador. Si todas estas cosas fueron creadas, entonces el Creador es infinito en grandeza, porque está por encima de todas las cosas, incluso por encima de los cielos. Y creó los cielos, los ordenó y los afirmó precisamente para comunicarnos algo de su grandeza, precisamente para que en la observación de ellos tengamos nosotros el asombro de la grandeza del Creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Su nombre es glorioso y los cielos son testimonio de eso. Vamos a seguir leyendo. Ahora dice aquí, ahora escucha esto. Esto es interesantísimo.
Versículo número 2 dice, atención, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Ahora mira cómo termina el versículo. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Qué es lo que este salmo nos está diciendo? ¿Qué significa esto? Ok, mira lo que significa en términos del contexto del salmo. Mira esto. De acuerdo con la primera afirmación del versículo número 2, a Dios le complació, Él quiso, a Dios le agradó fundar la fortaleza, es decir, fundar lo que no puede ser cuestionado, fundar lo que no puede ser tumbado, colapsado, alterado, fundar la declaración de su gloria, fundar la fortaleza en la alabanza de la boca de los niños y de los que maman. ¿Quiénes son los niños y los que maman? Son criaturas débiles. Entonces, lo que el Salmo está diciendo es que por medio de criaturas débiles, a Dios le agradó, a Dios le complació edificar, fundamentar lo fuerte. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es que por medio de la elección o escogencia de lo débil, a Dios le complació mostrar su fuerza y su grandeza. Por medio de lo que puede ser considerado como débil e insensato, Dios funda, Dios confirma la declaración de su grandeza. La pregunta es, ¿por qué a Dios le complació hacer esto? ¿Por qué a Él le agradó hacer esto? O le agradó porque hay una afirmación que contrasta la grandeza y la gloria de Dios en los cielos de parte de un enemigo, llamado en el Salmo enemigo y vengativo. Entonces, existe una declaración, existe una afirmación de parte de un enemigo. En este contexto es un enemigo del rey David, pero leyendo el Salmo en el contexto del conflicto de los siglos, este no es otro que Satanás, el diablo y Satanás, el enemigo de Dios. Entonces, el enemigo de Dios ha propuesto una verdad, ha afirmado algo para que la creación lo crea. ¿Qué es lo que el enemigo ha afirmado? ¿Qué es lo que el enemigo ha declarado en relación y en contraste con el gobierno, con el trono y con la grandeza de Dios? El enemigo ha afirmado que Dios no es en realidad un Dios bueno, porque si gobierna con leyes, no puede ser bueno, porque su gobierno, que implica leyes, implica el dominio, implica el pisoteo de la libertad e implica entonces el pisoteo de la dignidad de sus criaturas. Lo que el diablo ha dicho es, no, Dios no puede ser bueno porque nos ha creado para gobernar con leyes que no se pueden guardar sobre nosotros. No puede ser bueno. Si es bueno, que se deshaga de sus leyes y que nos deje pensar y vivir como nosotros queramos, sin diferencia, sino que todos seamos iguales a Él en autoridad. Porque si Él es bueno, entonces tiene que deshacerse de las leyes para no haber diferencia entre Él y nosotros, sino que todos seamos iguales y podamos vivir todos bien. Esa es la afirmación del diablo. Ahora mira esto, lo que el Salmo nos va a decir es que Dios, para mostrar la necedad, la falsedad de la afirmación del enemigo, de las acciones del enemigo, de las propuestas del enemigo, lo que Dios ha hecho es avergonzar y callar al enemigo por medio de la debilidad de la creación, por medio de lo que se puede considerar como débil, es decir, de la boca de los niños y de los que maman, por medio de la alabanza de los débiles, Dios ha confirmado, Dios ha constatado y ha edificado su fortaleza.
Dios la ha afirmado. Por medio de lo débil, Dios hará callar al diablo y enemigo. La pregunta es, aquí la cosa se pone interesantísima, muy interesante. Escucha por qué. La pregunta es, ¿quiénes en el contexto son los niños y los que maman? ¿Quiénes son en el contexto los débiles? ¿Quiénes son? Los débiles que Dios ha querido usar y por medio de ellos constatar la afirmación de que el Señor es grande y glorioso en toda la tierra. ¿Quién es el instrumento que Dios usa como los débiles niños que maman de pecho para fundamentar, para afirmar la declaración de su gloria? ¿Quiénes son los débiles en el contexto? ¿Quiénes son esos niños que maman? ¿Quiénes son? Vamos a mirar quiénes son. Mira lo que va a decir aquí lo siguiente, versículo número 3 del Salmo. Dice, escucha esto. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Atención, le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Se dio cuenta? Usted acaba de notar quiénes son en el contexto los débiles niños que maman, por medio de los cuales Dios se complació, se agradó en afirmar la fortaleza, la declaración de su gloria. ¿Quiénes son los débiles niños que maman de pecho? ¿Quiénes son en el contexto? Es el ser humano. El ser humano es el instrumento débil comparado con niños que maman de pecho. Es el instrumento débil por medio del cual Dios quiere hacer callar al enemigo, fundando la alabanza de la gloria que su pueblo le cante, que los seres humanos le atribuyan, que los seres humanos le ofrezcan por medio de la alabanza de los seres humanos débiles comparados con niños de pecho. Por medio de su alabanza, por medio de su historia, por medio de su desarrollo, Dios hace callar al enemigo y vengativo. Es la historia del conflicto de los siglos. Dios creó todas las cosas, Satanás cuestiona su gobierno, Dios crea al ser humano y por medio del hombre hace callar finalmente a Satanás y el conflicto estará terminado. Por medio del ser humano. Pero aquí viene algo interesantísimo, Resulta que cuando Dios habla del ser humano, el Salmo acaba de declarar que todas las cosas, Dios las sometió bajo sus pies. Todo lo que existe, Dios colocó bajo los pies del ser humano. Y ahora la pregunta es, ¿y usted puede ver eso? ¿Usted puede ver eso en la observación del mundo como se encuentra el día de hoy? Usted puede ver que las cuestiones, la dinámica del mundo, los fenómenos naturales, las criaturas inferiores, usted puede ver que todas esas cosas, todos esos órdenes del mundo están en sujeción al hombre, o más bien el mundo parece ser hostil y parece ser rebelde al hombre y a su dominio. La segunda opción, ¿verdad? ¿Usted no ve que los fenómenos naturales parecen estar sujetos al hombre? ¿Usted no ve que las criaturas de orden inferior, llámese animales y plantas y todo ello, la naturaleza toda, ¿usted no ve que la naturaleza parezca estar sujeta al hombre? ¿Usted no ve eso? Usted más bien ve que cada vez hay más desastres naturales, cada vez más gente muere, cada vez más hay incendios, cada vez más parece que toda la creación está rebelada contra el dominio del hombre y no está sujeta a los pies del hombre. ¿Cómo entonces se puede interpretar el Salmo? Aquí hay algo interesantísimo. Resulta que el propósito de Dios para hacer callar al enemigo es precisamente la historia del hombre, comparado en el Salmo con débiles niños que maman de pecho. Pero
en este momento de la historia, el ser humano no parece estar constatando, ni confirmando, ni siendo evidencia de que Dios y su nombre son gloriosos en toda la tierra. El ser humano parece lo contrario. Parece mancillar el honor del trono del rey, ¿cierto? Ok, aquí viene algo maravilloso. Eso que nosotros estamos meditando, eso que nosotros estamos tratando de analizar acerca de la sujeción de todas las cosas a los pies del hombre, en contraste con la realidad que se puede observar del mundo, eso también fue sujeto, también fue tema de discusión y pensamiento del apóstol Pablo en el segundo capítulo del libro de Hebreos. Segundo capítulo del libro de Hebreos. Porque en el segundo capítulo del libro de Hebreos, mira lo que Pablo nos dice. Atención. Segundo capítulo del libro de Hebreos. Vamos a comenzar a leer en el versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Dónde habló Pablo del mundo venidero? Habló en Hebreos capítulo 1, versículos 10 en adelante. Allí habló del que los cielos pasarán y todo será enrollado como pergamino, mas Dios y su nombre permanecerán para siempre. Allí habló de manera implícita del mundo venidero. Ahora escucha esto. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Atención, este mundo no fue sujetado, este mundo no depende de los ángeles, sino que fue sometido ¿a quién? Escucha. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? En otras palabras, Hebreos capítulo 2 está citando el Salmo número 8 y nos dice y nos confirma el hecho de que este mundo no depende, no fue sujetado a los ángeles, sino que fue sujetado, fue puesto a los pies de el ser humano, el hombre. Y cita el Salmo número 8 para confirmar lo que está diciendo. Ahora escucha esto. Mira lo que nos va a decir versículo 7 hasta el versículo número 9. Mira lo que dice el texto. Aquí está, mira esto. El texto ahora va a decir así, hablando acerca del ser humano. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Todavía está citando el Salmo 8. Y aquí viene la reflexión. Escucha, mira lo que va a decir el salmista. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. En pocas palabras, esta sujeción, según la interpretación del Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, esta interpretación no da para decir, bueno, Dios en realidad sujetó todas las cosas a los pies del hombre, pero hay algunas cosas que no sujetó. No. Todo lo sujetó bajo sus pies. ¿Y por qué ahora vemos que las cosas parecen no estar sujetas? Esto fue tema de meditación del salmista y tema de meditación del apóstol Pablo. Y por eso el apóstol Pablo dice así, escucha, atención, dice así, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Ahora escucha, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, constató que todas las cosas parecen no estar sujetas al hombre. Y entonces, ¿cómo entendemos el Salmo 8? Mira cómo. Versículo número 9. Aunque no vemos, escucha, aunque no vemos todavía que todas las cosas le estén sujetas al ser humano, ¿qué es lo que sí podemos ver hoy? ¿Qué podemos ver hoy? Mira lo que podemos ver hoy. Escucha. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién, según el Salmo 8, fue hecho un poco menor que los ángeles? Fue hecho el hombre. Y ahora mira cómo interpreta el hombre del Salmo 8, Hebreos capítulo número 2. Lo interpreta como vemos a Jesús. Un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra.
¿Qué quiere decir que Jesús, a quien sí podemos ver, aunque todavía no veamos que todas las cosas le sean sujetas al ser humano? ¿Qué quiere decir que podamos ver a Jesús en el presente coronado de gloria y de honra? Quiere decir que aunque no podamos ver la verificación, la demostración de que Jehová reina por medio del hombre, porque el hombre parece haber perdido su dominio, aunque no podamos ver eso por medio de la historia del hombre, hoy podemos ver a Jesús que reina porque fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Oh, mis amigos, esto está demasiado profundo. ¿Qué es lo que quiere decir la interpretación profunda de Hebreos capítulo número 2 que hace del Salmo 8? Quiere decir que aunque no veamos hoy que el nombre de Jehová es glorioso en toda la tierra, porque esta propuesta debe ser verificada y constatada por medio de la historia del ser humano, comparado en el Salmo 8 con niños pequeños que maman de pecho. Esta propuesta de Dios de tomar la debilidad del mundo para verificar y constatar la fortaleza de su declaración de que Él en realidad es glorioso y grande en toda la tierra, aunque no podamos ver en la historia del hombre la confirmación de la gloria de Dios en toda su creación, hay algo que sí podemos ver el día de hoy. Hay algo en quien podemos poner nuestros ojos. Podemos ver a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles. Es decir, Jesús tomó la debilidad del mundo. Jesús tomó la debilidad del hombre. Jesús tomó el lugar de los niños y de los que maman de pecho. Jesús se hizo débil. Jesús tomó la suerte y la vida, la historia de la humanidad, para ser coronado de gloria y de honra, reafirmando el reino de los cielos, pero en su muerte, gustando la muerte por todos. En otras palabras, lo débil del mundo, Dios lo utilizó para avergonzar a los fuertes. La debilidad del mundo, Dios la utilizó para avergonzar y callar a Satanás. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo fue crucificado, porque el pasaje dice que gustó la muerte por todos, cuando Cristo fue crucificado, las afirmaciones de Satanás cayeron al piso. Las supuestas verdades de Satanás fueron deshechas, fueron destruidas. Cuando Cristo, hecho un poco menor que los ángeles, tomó la suerte y la debilidad del hombre y fue a la cruz, en la cruz, por medio de lo que es débil, por medio de lo que es insensato, Dios hizo callar a Satanás y demostró que verdaderamente Él es glorioso, Él es bueno y Satanás es en realidad un mentiroso, un homicida desde el principio. Por medio de la debilidad, por medio de lo que es comparado con niños de pecho, por medio de la suerte humana, Dios en carne, y por medio de una muerte de cruz, lo insensato, lo débil del mundo, Dios lo utilizó para callar las afirmaciones del enemigo y vengativo y ganarle la batalla, ganarle la victoria. Entonces, mis amigos, por medio de Jesucristo y su muerte en la cruz, nosotros podemos estar seguros de que Dios conducirá el resto de esta creación, el resto de este mundo, para desembocar, para llegar a la conclusión de que verdaderamente su nombre es grande en toda la tierra, cuando por el poder de Cristo, por el poder del crucificado, por el poder de la cruz, los hombres débiles en medio del mundo sean usados por Cristo para demostrar que Satanás no tiene razón, que Satanás es un mentiroso, y por medio de la debilidad humana, ahora fortalecida por el reino de Cristo en el corazón, que desde la cruz nos atrae, nos sujeta y nos humilla delante de Él, por medio de la cruz, Dios expulsa la rebelión del corazón del hombre, y por medio de la humanidad en Cristo, fundamentada en Cristo y participando de la gracia de Cristo, Dios hará callar al enemigo y vengativo. Y el Salmo termina diciéndonos: verdaderamente el nombre de Jehová
es glorioso, es grande en toda la tierra. De eso se trata. De eso se trata, mis queridos amigos y hermanos. Por esa razón nosotros necesitamos comprender lo que los salmos nos enseñan acerca de la verdad de que Dios reina. A ver, mira esto. La cuestión es que si nosotros leemos, por ejemplo, el Salmo 100 y leemos el Salmo 97, por ejemplo, nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es la actitud, cuál debería ser el sentir de toda la creación delante del reino de Dios, delante del hecho real de que el Señor reina soberanamente, dominando todo cuanto existe. ¿Cuál debería ser la reacción de las criaturas? La reacción de las criaturas se encuentra en el Salmo número 100 y Salmo número 97. Vamos a leerlos rápidamente, aprovechando que son salmos cortos. Dice así, Salmo número 100. Escucha esto. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced, a ver, ¿qué cosa? Que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esta debería ser la actitud de toda criatura del universo ante el hecho de que Jehová reine, ante el hecho de que el Señor reina y gobierna sobre todas las cosas. Pero esta no es la manera en que las naciones se comportan. Esta no es la manera en la cual el ser humano se comporta. Esta no es la manera en que todas las criaturas celestiales se comportaron. No. ¿Por qué razón? Porque la rebelión inició en el cielo, se trasladó a la tierra y precisamente amenaza. ¿Qué cosa amenaza? Amenaza la afirmación de que el Señor reine. Si el Señor reina, ¿por qué razón la controversia todavía sigue en pie? Si el Señor reina, ¿por qué razón la historia de la rebelión no llega a su fin? Este es el punto. Vamos a leer rápidamente el Salmo 97 para mirar otra vez lo que debería ser la actitud de toda criatura humana dentro del gran conflicto. Mira lo que dice aquí. Atención. Salmo número 97. Dice así. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. A ver, ¿qué quiere decir este salmo? El Señor reina, el Señor domina, el Señor es glorioso. Pero aquí hay dos problemas. Número uno, las naciones todavía se complacen en el servicio a sus ídolos. Y número dos, todavía hay enemigos, todavía hay adversarios que ponen en amenaza el hecho de que el justo sea librado de las manos del impío y de que el justo se alegre de corazón y de que el justo alabe al Señor con alegría. ¿Por qué? Porque el justo todavía sufre.
porque las naciones todavía tienen ídolos, porque el justo todavía parece ser oprimido por el adversario. El justo parece sufrir por el impío, mientras que el impío parece ser prosperado. Entonces la afirmación de que el Señor reina se ve amenazada por la existencia del enemigo y por la existencia del impío que hace sufrir al justo. Y el justo no puede alegrarse, el justo no puede alabar al Señor, el justo no puede alegrarse en que Jehová reina mientras está sufriendo oprimido por el impío y el impío es prosperado en sus caminos. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces la cuestión es, esta afirmación de que el Señor reina, esta afirmación de que el Señor gobierna, ¿cómo es puesta finalmente en marcha de manera que nadie más cuestione el hecho de que el Señor reina sobre toda la creación? ¿Cómo es puesta esta afirmación en demostración? ¿Cómo es constatada? ¿Cómo es verificada? ¿Cómo es que esta afirmación es vindicada? El Salmo 8 ya nos daba una idea. Es vindicada, es verificada por medio de la historia del hombre tomado en su debilidad. Y por medio de la debilidad, Dios fortalecerá, afirmará la fortaleza, la declaración de su gloria. Y esta historia del hombre pasa por Jesús, coronado como rey por medio de la muerte, para que por medio de lo insensato Dios hiciera callar al enemigo y vengativo. Pero, toda esta historia se verifica, se examina. Toda esta historia de la gran controversia que incluye el mundo y a sus habitantes es investigada, es constatada, es sujeto de escrutinio. ¿Dónde? En el día del juicio, en el juicio final. Y de eso precisamente trata el Salmo 75. El Salmo 75 nos dice que ante las amenazas del enemigo, ante las amenazas del impío, ante las amenazas del mundo que parecen amenazar la afirmación de que Jehová reina sobre todo lo que existe, Dios hará juicio. ¿Para qué? En el juicio Dios va a demostrar que su palabra es fiel, que la afirmación Jehová reina no solamente es verdadera, sino que nunca ha debido ser cuestionada y de que es ahora recibida por la fe, pero finalmente va a ser demostrada delante de toda la creación en el día del juicio. Leemos el Salmo 75. Atención. Dice así el Señor: gracias te damos, oh Jehová, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, escucha, esto parece ser Dios mismo hablando, escucha, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. ¿Te das cuenta lo que Dios está diciendo aquí en el Salmo 75? Sí, hay amenazas que parecen poner en entredicho. Hay amenazas, hay realidades que parecen amenazar la afirmación Jehová reina sobre la creación. Y una de esas amenazas es que los hombres se arruinan en la tierra y sus moradores perecen. Pero al tiempo señalado, al tiempo que yo señalaré, dice el Señor, yo juzgaré rectamente. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo el Salmo 75? El Salmo 75 está proponiendo: crean que Jehová reina hasta el día del juicio. En el día del juicio yo les voy a demostrar, dice Dios, cuando yo juzgare rectamente en el tiempo señalado, yo les voy a mostrar que es mejor servir a Jehová que tener parte con los impíos. Aunque hoy los justos sufran y los impíos parezcan prosperados, yo les voy a mostrar en el día señalado de juicio, cuando juzgares rectamente,
que Jehová sostiene las columnas de la tierra. ¿Te das cuenta? Esa es la propuesta del juicio. Y mis amigos, quiero decirte algo en relación con el juicio. Escucha esto. Y para eso vamos a leer el Salmo 105. Vamos allá, vamos a trasladarnos al Salmo 105. ¿Qué es lo que sucede en el Salmo 105? Mira lo que sucede en el Salmo 105. Atención. Alabad a Jehová. Vamos a leer los primeros versículos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Y a quién específicamente tiene el salmista en mente cuando está escribiendo este salmo? Escucha, mira lo que dice aquí. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Escucha esto. ¿Quién ha de cantar salmos? ¿Quién ha de contar las maravillas de Dios a las naciones? ¿Quién ha de alegrarse con Jehová en medio de las naciones del mundo? El pueblo de Dios. La descendencia de Abraham, como se le llama aquí en este salmo. Escucha esto. Sucede que en Génesis capítulo número 15, Abraham, a él Dios le promete un galardón. Se le aparece en Génesis 15, después de habérsele aparecido en Génesis 12, y le vuelve a hacer las mismas promesas de Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo número 12 le había prometido una gran nación, le había prometido descendencia, le había prometido engrandecer su nombre. Pero han pasado los años y en Génesis 15, Abraham no parece ver que Dios cumpla sus promesas. Resulta que el hombre se está poniendo viejo y no parece ver en su vida, en su historia, que las promesas de Dios se estén cumpliendo. Es más, ni siquiera tiene hijos y Dios le había prometido una gran nación. ¿Cómo podrá salir de él una gran nación si ni siquiera tiene hijos, no tiene descendencia? Y entonces Abraham escucha esto, Abraham hace una afirmación que amenaza la promesa de Dios. ¿Cuál es la afirmación que Abraham hace? Le pregunta a Dios, Señor, ¿qué me has de dar si he aquí que estoy sin hijos? Y es más, el heredero de mi casa no es ni siquiera mi hijo, sino un damaseno, un siervo que vive conmigo. La experiencia de Abraham parece amenazar la afirmación de que Jehová reina y cumple sus promesas. El pueblo está cuestionando la afirmación de que el Señor reina y cumpla sus promesas. Abraham lo está cuestionando. Eso es exactamente lo que va a ocurrir en los salmos, en donde los salmistas hablan como personas que han sido pisoteadas en el suelo. Hablan desde la perspectiva de alguien que grita y clama por ayuda porque está abrumado, porque no comprende el mundo, no comprende la situación. Por ejemplo, el Salmo 73, Dios es bueno para con Israel, pero en cuanto a mí, dice Asaf, por poco resbalan mis pasos. ¿Por qué resbalan mis pasos? Porque el justo está siendo oprimido por el impío, porque el impío parece prosperar. La pregunta es, si el impío prospera, si el justo no puede alegrarse, la pregunta es, ¿cómo es que Jehová entonces reina? Esa es exactamente la experiencia de Abraham. Señor, tú me estás diciendo que me vas a dar galardón. Tú me estás diciendo que recompensas al que espera en ti, pero yo no tengo hijos y el que me va a heredar ni siquiera es mi hijo. ¿Te das cuenta? El mismo Abraham está cuestionando la soberanía, está cuestionando la fidelidad de Dios. ¿Y cómo responde Dios? ¿Cómo responde Dios? En Génesis 15, escucha esto, Génesis 15, a partir del versículo 14. Después de darle a Abraham, escucha esto, escucha lo que Dios hace. En Génesis 15, Dios llama a Abraham y le dice, mira Abraham, ven acá. Sal aquí, mira las estrellas, mira los cielos. ¿Puedes contar las estrellas? Ok, así será tu descendencia.
numerosa, grande como las estrellas del cielo que no puedes contar. Así será tu descendencia. ¿Y qué dice Abraham que hizo? ¿Qué dice la Biblia que Abraham hizo? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que ante las amenazas de su historia, ante las amenazas de su experiencia que parecen levantarse en contra de las promesas divinas, en contra de la soberanía de Dios, ante las amenazas, Abraham decide creer. Abraham decide someterse. Abraham decide creerle a Dios. Y cuando le cree a Dios, Dios dice, ahora tú estás en mi pacto. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Significa que Abraham creyó, tuvo fe en la palabra de Dios y Dios lo consideró dentro de su pacto. ¿Qué pacto? La palabra de la promesa, la palabra de Dios es un pacto que Él ha decidido hacer, por el cual la misma integridad de su trono es puesta en cuestión, es puesta en juego. Dios ha hecho pacto, y cuando Dios ha hecho pacto quiere decir que Dios ha dado promesa, y cuando Dios promete, esa promesa suya es tan solemne como un pacto que Él hace, en el cual Dios mismo se compromete en cumplir esta promesa, si no, su misma existencia está en juego. Por esa razón Dios pasa como una antorcha que humea. En Génesis 15, Dios pasa por medio de cuerpos de animales que han sido picados en dos por un camino de sangre. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Dios está diciendo, mi existencia está en juego si yo no te cumplo la promesa. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham en Génesis 15. Le está diciendo, mira Abraham, esta promesa que yo te estoy haciendo es tan solemne, que es tan solemne y tan real, que estoy haciendo un pacto aquí, en donde me comprometo a cumplirla a riesgo de mi propia existencia. En otras palabras, si yo no cumplo mi promesa contigo, yo dejo de existir. Eso es lo que Dios está diciendo en Génesis capítulo 15. ¿Y qué hace Abraham? Abraham le cree. ¿Y qué hace Dios? En Génesis 15, versículo 14 en adelante, Dios dice, Abraham, mira, tú y tu descendencia van a ser esclavos en tierra ajena. Pero después de unos años, yo voy a juzgar a esa nación. Lo que Dios nos está enseñando en Génesis 15 y lo que nos enseña el Salmo 105, ya lo vamos a ver, es que precisamente la palabra de Jehová es fiel. Y mientras su palabra se cumple, la parte de los hijos de Dios, la parte de su pueblo es creerle, creer que la palabra es fiel, creer que la promesa es solemne como juramento, creer que la palabra es firme, creer que Él va a cumplir su palabra, creer en su pacto. Y cuando le creemos, Él nos guarda como parte de su pueblo. Él nos hace participar de su pacto como beneficiario de sus promesas, mientras esperamos aquel día donde Él juzgue al mundo y finalmente sus palabras se vean cumplir, reinar, regir toda la creación, y los justos finalmente puedan constatar que su palabra es verdadera, que su palabra es fiel y que nunca ha sido necesario poner su palabra, poner su reino, poner su soberanía en entredicho, porque Jehová reina, Jehová es fuerte, Jehová es poderoso y su palabra es fiel, su palabra se cumple. Por esa razón podemos esperar en su palabra, podemos aferrarnos a sus dichos, podemos esperar tranquilamente en sus promesas, que son tan solemnes que Él las considera un pacto, so pena de muerte, so pena de dejar de existir para sí mismo. Por esa razón, después de Génesis 15, la segunda vez que Dios vuelve, mejor dicho, la tercera vez que Dios vuelve a prometer lo que promete, le añade juramento. ¿Por qué le añade juramento en Génesis 22? Por mí mismo he jurado diciendo, por cuanto oíste mi voz y no me negaste a tu propio hijo, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. ¿Por qué razón le añade juramento? Porque no podía jurar por otro.
más grande que sí mismo y jura por sí mismo. Ahora no solamente nos está diciendo, mi palabra es tan fiel que la considero un pacto so pena de dejar de existir, sino que ahora nos dice, yo te juro por mí mismo que voy a cumplir esta promesa. Y entonces ahí entra el Salmo 105. Mira lo que dice el Salmo 105. Escucha esto. Mira lo que dice el Salmo 105 desde el versículo número 7. Dice, Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto. ¿Y qué cosa es su pacto? De la palabra que mandó por 1000 generaciones. Nota que aquí en esta estructura de paralelismo sinónimo, el pacto del cual Él se acuerda para siempre es la palabra de la promesa que prometió y con la cual se comprometió, y por tanto se le considera un pacto para 1000 generaciones. ¿Qué palabra es esa? La cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. ¿Te das cuenta? Y entonces todo lo que sigue aquí desde el versículo 9 en adelante es la historia de Israel leída y vista desde la promesa, desde el pacto, la palabra de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y entonces el pueblo va para Egipto, aparece José, pero luego el pueblo es torturado y esclavizado y aparece Moisés y el pueblo sale de Egipto. Y entonces el pueblo fue llevado al desierto y en el desierto Dios, habiendo librado a Israel, lo sostuvo con su poder. Y entonces mira lo que dice aquí, escucha esto, mira lo que dice aquí. Pidieron e hizo venir codornices, los sació de pan del cielo. En pocas palabras, Dios, la palabra misma de Dios sustentándolo, porque la palabra era la que producía maná y el pueblo comía de todo lo que salía de la boca de Dios. Y luego dice, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. ¿A qué se refiere cuando dice abrió la peña, fluyó agua? ¿De dónde, a qué punto histórico está refiriéndose el texto? Al Sinaí, a Horeb. De donde salió agua fue de Horeb. En Horeb Dios daría su ley. ¿Y ahora cómo es interpretado ese evento? Mira cómo es interpretado ese evento. Versículo número 42. Escucha. ¿Por qué hizo Dios todo eso? ¿Por qué sacó al pueblo de Egipto? ¿Por qué envió a José? ¿Por qué envió a Moisés? ¿Por qué lo sostuvo en el desierto con maná, con agua de la peña? ¿Por qué? Mira por qué. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Y ahora termina diciendo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. ¿Qué es lo que está diciendo el Salmo? El Salmo está diciendo, mira, Dios hizo todo esto. Todo esto lo que hizo con Israel, las plagas de Egipto, la humillación de Faraón y todo su ejército, la liberación obrada por Moisés, el poder sostenerlos en el desierto, darles agua de la peña, alimentarlos con maná. Y todo esto, ¿por qué? Porque Dios se acordó de la palabra que le dio a Abraham, su siervo. La pregunta es, si Él hizo todo eso porque se acordó de su palabra, ¿será que su palabra es suficientemente firme como para que por la fe, para que como quien bebe del agua que sale de la roca, para que quien espera que Dios y su palabra se cumplan en realidad en su vida, para que por la fe, ¿qué se haga mientras Dios viene, juzga y muestra que verdaderamente reina? ¿Qué se haga? Mientras tanto se guarden sus mandamientos. ¿Y cómo podemos guardar los mandamientos según el Salmo 105? No por fuerza propia, por la misma demostración de poder, de fuerza, de solemnidad, de firmeza, de fidelidad que se ilustra en toda la historia del Éxodo.
por medio de ese mismo poder que sostuvo con palabra para que se convirtiera en pan y el pueblo comiera en medio de un desierto y sequedal, para que por medio de la palabra que hizo salir agua de las rocas y refrescar las gargantas sedientas, para que por medio de ese mismo poder que sostiene, que promete y que cumple, el pueblo pueda llegar a vivir en obediencia a las leyes de Dios, a los mandamientos de Dios, y entonces finalmente Dios pueda llevar a su pueblo a juicio, pueda llevar a las naciones a juicio, pueda llevar a todo el mundo a juicio, y el conflicto de los siglos termine y Dios pueda mostrar que Él verdaderamente reina. A pesar de las amenazas presentes, Él reina, Él promete, Él cumple, Él es fiel, Él es soberano, y toda su creación pueda alabarlo y gozarse en Él. De eso se trata. Habiendo dicho esto, mis amigos, nos despedimos de ustedes en esta ocasión esperando que este comentario haya sido para su edificación, que este comentario haya sido para su edificación y crecimiento en la gracia en el nombre de Jesucristo. Nos despedimos en esta hora diciéndoles, nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.